Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más largos y, la verdad, más decisivos de la historia, la Reconquista. Hablamos de una lucha de siglos que al final acabó definiendo lo que hoy es España. A ver, paremos a pensar en la cifra. 781 años. Es que es una auténtica barbaridad de tiempo. Durante casi 8 siglos, la península ibérica fue, literalmente, dos mundos enfrentados. Y claro, todo lo que pasó en ese tiempo, pues cambió la historia para siempre. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo empieza todo esto? Pues como casi siempre en la historia, todo arranca en un momento muy concreto. Tenemos que irnos hasta el año 711. Pues eso, en el 711, un ejército musulmán cruza el estrecho desde el norte de África. Y lo que pasó después fue, sinceramente, increíblemente rápido. El reino visigodo, que era el que mandaba aquí, se vino abajo como un castillo de naipes. En cuestión de 7 años, casi toda la península, menos unas poquitas zonas de montañas en el norte, ya formaba parte de lo que conocemos como Al-Ándalus. Pero ojo, como decíamos, no toda la península cayó. ¿Recordamos esas zonas montañosas del norte? Pues justo ahí, en esos lugares de difícil acceso, empezaron a surgir pequeños focos de resistencia. Estaban ahí gestando un movimiento que seguramente, sin que ellos mismos lo supieran, iba a durar los siguientes 700 años. Casi nada. Y así, de repente, la península se parte en dos. Es como un tablero con dos jugadores muy distintos. Por un lado, arriba en el norte, tienes a los reinos cristianos, Asturias, León, Castilla, que empiezan su expansión pero muy poquito a poco hacia el sur. Y por otro lado, tienes al Andalus, que dominaba casi todo lo demás. Y no era solo una potencia militar que era un centro de cultura, de conocimiento, con ciudades como Córdoba, que eran la envidia del mundo en aquella época. A ver, y esto es súper importante que quede claro. No hay que imaginarse esto como 800 años de guerra sin parar, para nada. La realidad es mucho, pero que mucho más compleja. Hubo épocas larguísimas de paz, de comercio e incluso alianzas que hoy nos parecerían una locura entre nobles cristianos y musulmanes. Era más bien un tira y afloja, un proceso de avances y retrocesos muy lento. Claro, después de tantos siglos de este tira y afloja, de este equilibrio tan delicado, pues algo tenía que pasar. La balanza tenía que inclinarse hacia un lado. Y se inclinó. Vaya si se inclinó. Se rompió todo en un solo día, en una batalla que lo cambió absolutamente todo. Es que es increíble pensarlo, ¿verdad? Un conflicto que dura siglos y de repente un solo día lo decide casi todo. Pues en la Reconquista ese día llegó. ¿Y de qué manera? Ese día, esa batalla, fue la de las Navas de Tolosa, en el año 1212. ¿Qué pasó? Pues que una coalición enorme de reinos cristianos consiguió una victoria aplastante contra el ejército almohade. Fue un golpe durísimo. A partir de aquí el poder de Al-Ándalus empieza a desmoronarse de verdad, y el avance cristiano hacia el sur, se convierte en algo ya casi imparable. Y con ese avance imparable, pues llegamos inevitablemente al capítulo final de esta historia tan larga. Nos vamos a un año que a todo el mundo le suena seguro, pero que en este contexto tiene un significado, especial. El principio del fin, digamos, se acelera a toda pastilla con la unión de Castilla y Aragón, con el matrimonio de los reyes católicos, claro. Al unir sus fuerzas lanzan ya la ofensiva final, la definitiva, hacia el sur. El objetivo, el último bastión musulmán que quedaba en pie en la península, el Reino de Granada. Y llegamos a 1492. Granada se rinde. Y este momento es mucho más que el final de la Reconquista. Es, en cierto modo, el nacimiento de una nueva entidad política. Se acaba una era de casi 800 años y empieza otra para una España ya unificada que, curiosamente, ese mismo año se lanza a la aventura de un nuevo mundo. Vale, hemos recorrido casi 8 siglos de historia a toda velocidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo esto? ¿Cuál es el legado real de un periodo tan complejo? Pues la idea principal, y para mí la más importante, es esta. Sería un error tremendo pensar en la Reconquista solo como una guerra. Fue un proceso que moldeó a la península para siempre. O sea, es que lo vemos hoy en día. Palabras tan nuestras como aceite o azúcar, maravillas como la Alhambra, hasta sabores de la cocina, todo eso es el resultado de siglos, no solo de peleas, sino también de mucha convivencia y de una influencia mutua que fue brutal. Y esto nos lleva a la última pregunta, una para darle vueltas a la cabeza. Han pasado más de 500 años desde que todo esto terminó. Pero, ¿podríamos decir que las consecuencias de todo aquello, esa huella tan profunda que dejó en la península, todavía se nota hoy? Ahí lo dejo.